Buenas noches, jóvenes. Seguimos estudiando acerca de esto. Creemos para esta noche la autoridad civil. Y empezamos nuestro suelo con una pregunta. Si tuvieran una posición de autoridad, ¿creen que abusarían del poder? ¿Creen que abusarían de su puesto? Normalmente vamos a decir que no, ¿verdad? Normalmente vamos a pensar o a decir que no, que nosotros vamos a ser sabios y que nos vamos a mantener pensando en todos y apoyando a todos y ayudando a todos, pero ¿será cierto al final de cuentas? Vamos a ver qué nos tiene que decir en nuestra noche de hoy la enseñanza que el Señor tiene para nosotros en su palabra sobre la importancia de someternos y respetar las autoridades que Dios ha establecido. Así que vamos a orar. Amado Señor, gracias por esta noche, gracias por la oportunidad que nos das de un tiempo más de compartir tu palabra, de hacer énfasis en la importancia de el orden que tú has establecido, las autoridades que has establecido y la necesidad que como hijos de Dios apoyemos a las autoridades y respaldemos la labor que realizan, sean cuales sean estas, siempre y cuando no vayan en contra de tus principios. Danos un corazón de siervo, danos siempre la disposición para ayudar y colaborar con las autoridades que tenemos y no presentar una posición contraria que afecte nuestro testimonio, nuestro servicio a ti. Trabaja en el corazón de nuestros jóvenes para que no caigamos en el error de creernos más de lo que somos o ser sabios en nuestra propia opinión, sino ser de acuerdo a como tú esperas que seamos, Señor Jesús. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Recuerden siempre revisar las preguntas para poder asimilar y entender mejor lo que queremos dar a entender en nuestra charla. Vamos a estar en esta noche en Tito 3:1, que dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Para empezar nuestra enseñanza de esta noche hablamos de que creemos en la autoridad civil entendiendo que esto se trata de honrar a Dios y no al hombre. Respetar la autoridad civil se trata de honrar a Dios y no al hombre. Por lo general, muchos se expresan y dicen que las reglas se crearon para romperse. Aducen que no es necesario o importante sujetarse o someterse a las reglas que se nos establecen. En otras palabras, para muchos seguir las reglas es algo de tontos. Pero por mucho que nos disguste esta situación, por mucho que no estemos de acuerdo con ciertas reglas o no nos gusten ciertas reglas, como jóvenes de Intino y como hijos de Dios que somos, debemos dar lo mejor de nosotros para cumplir con las reglas que se han establecido. Sean reglas de las autoridades o de nuestros padres o de cualquier otro superior. Y no debemos olvidar este principio. Esto se trata de honrar a Dios. Y cuando nos sometemos y obedecemos a las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros, ahí estamos honrando a Dios. Debo decir también que muchos, y hablando en el contexto de la juventud, tengo que decirlo así, con mucho más razón, la mayoría de las veces tenemos problemas con autoridad porque somos irresponsables, porque nos cuesta seguir órdenes, porque no administramos bien nuestro tiempo o fácilmente nos dejamos llevar por la pereza o el tiempo se nos va en vanidades ilusorias, como dice la palabra, y esto provoca que con mucha facilidad nos rebelemos o nos metamos en problemas. Otra característica con la que luchamos en la juventud es dejarnos llevar muy fácilmente por lo que hace la mayoría. Si otros son irresponsables, pues
nos unimos a ese comportamiento. No queremos andar ahí llevando la contraria con nuestros amigos y con nuestro grupo de confianza, porque eso generaría un mal ambiente para nosotros. Pero no debemos olvidar que ante todo somos hijos de Dios y que estamos en la obligación de defender nuestras convicciones y demostrar responsabilidad aunque otros tengan una actitud contraria. Nosotros deberíamos tener la misma actitud de Jesús y recordar que estamos para seguir su ejemplo. No estamos para vivir de acuerdo a lo que nuestros amigos quieren hacer o lo que quieren imponer. Estamos para representar a Jesús y esa es nuestra mayor obligación y es también una responsabilidad que tenemos. También es muy común que se nos suba a la cabeza el hecho de tener una posición de autoridad. No sé si te ha pasado, de repente un amigo tuyo tuvo la oportunidad de estar en una posición de autoridad, puede ser que tú mismo llegaste a una posición de autoridad y a veces por la falta de experiencia o inmadurez no nos ubicamos realmente en ese contexto y deberíamos más bien aprender de la experiencia de otros para no pasar malos ratos y no tener consecuencias lamentables al dejar que el sentirnos con cierto grado de poder, como decíamos en el principio, la pregunta del principio, o estar en una posición de autoridad, se nos suba a la cabeza y eso nos lleve a tener problemas con nuestras personas cercanas, pero también desagradar a Dios. Sé que como jóvenes luchamos con el hecho de que no nos tomen en serio, que nos tengan en poco y que nuestras palabras y acciones no tengan credibilidad para las personas adultas principalmente. En esto es importante saber que nosotros necesitamos mantenernos siendo ejemplares a pesar de que no nos quieran tomar en serio. Y debemos buscar también el hecho de no mostrar parcialidad con quienes son cercanos a nosotros o dejarnos llevar por amiguismos, porque esto no es algo correcto, no es algo que esté bien. Y es una parte también que nos ayuda a que nos tome más en serio y vean que el camino que estamos tomando, las decisiones que estamos tomando son caminos o decisiones serias y entonces tenemos más credibilidad para con las demás personas. Ahora, muchos han escuchado tal vez de padres o madres que quieren ser los mejores amigos de sus hijos. Y en definitiva esto no es un muy buen razonamiento. Por lo general se confunde esa cercanía y los padres terminan perdiendo la autoridad. Se da un exceso de confianza que no es saludable en momentos donde los padres necesitan ejercer autoridad y terminan estos padres perdiendo credibilidad. Si bien es cierto, los padres están ahí para amar, apoyar y respaldar a nuestros hijos, no se puede llevar esa relación padres e hijos a un nivel de amistad. Es algo que siempre va a ser contraproducente y que de una u otra forma siempre va a ocasionar una distorsión en cuanto a la autoridad que los padres tienen que ejercer sobre nuestras vidas. Siempre y cuando no sea una situación de irrespeto de las personas adultas hacia nosotros, estamos en la obligación de respetar a todos los mayores. Estamos en la obligación de respetar a quienes están por encima de nosotros, ya sea por una cuestión de edad o por una cuestión de posición. Cuando nosotros lamentablemente nos dejamos llevar por nuestro propio concepto, nuestra propia sabiduría, terminamos faltando el respeto a las personas mayores y terminamos también yendo en contra de la autoridad. Y esto también desagrada a Dios. Creo que como todo hay una lucha muy grande en el corazón de los jóvenes. Y es este hecho de tener que someterse a la autoridad. Estamos en una edad donde queremos ser independientes, pero todavía tenemos cierto grado de dependencia de nuestros padres y de las diferentes autoridades. El joven siempre cree estar en lo correcto y comúnmente se deja llevar por su propia opinión. ¿Cuál es el consejo para nosotros hoy? Bueno, un joven sujeto primero a Dios también se va a sujetar a los demás. Un joven que escucha la voz de Dios también va a escuchar la voz de los demás. Y siempre la rebeldía o el orgullo viene como una muestra de que nuestra relación con Dios no marcha muy bien. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso porque Satanás lo aprovecha muy bien.
Sabiduría y experiencia tienen un valor a la hora de hacer autoridad o ser autoridad. ¿Por qué? Porque nadie nace aprendido. Si somos humildes y aceptamos el consejo, es más fácil crecer y madurar. Para no estrellarnos de repente o chocar de frente con la necesidad de nuestro orgullo. Tenemos en la vida un derecho de piso que pagar. Siempre en la vida, todo, en cualquier profesión o en cualquier situación de la vida, todos tenemos que pagar un derecho de piso. ¿Qué significa esto? Bueno, que nos va a tocar escalar en un proceso, ser pacientes, respetar la autoridad, y si aprendimos de esta lección, cuando nosotros lleguemos a esa posición de autoridad, pues también los demás se van a sujetar a nosotros y también vamos a poder entender mejor a las personas que están debajo de nosotros. Claramente esto tiene que ver mucho con sabiduría y experiencia. Y como nadie nace aprendido, nosotros tenemos que confiar en Dios, seguir su dirección y aceptar ese proceso que tiene la vida, que nos va llenando de sabiduría y que las experiencias nos ayudan a poder evaluar mejor las situaciones que enfrentamos de continuo. Así que no olvidemos escuchar, no olvidemos la humildad y no dejar que el orgullo entre a nuestro corazón, porque va a ser siempre un desastre. En nuestra actividad para realizar en esta semana, como discípulos de Jesús, debemos primero comprender que debemos someternos a las autoridades gubernamentales hasta donde podamos. De la misma manera en lo que nos enseñó o hizo nuestro maestro. Como segunda cosa, debemos obedecerles y siempre y cuando no nos pongan a hacer algo que va en contra de Dios, pues Él tiene autoridad mayor sobre cualquier persona en el mundo. Y tercero, debemos estar dispuestos a hacer todo lo posible para ayudar a nuestros gobiernos a mejorar y hacer el bien para todos. Así que, jóvenes, pongamos en práctica estos principios y vamos a tener la bendición de Dios en nuestras vidas. Recuerden, firme in ti no va. Corpus Uno.